Bueno, buenos días a todo el mundo. Yo vengo a hablar de van, domótica y otras lindeces. Primero de todo, disculpad si me notáis tapado o algo. He venido así, estoy en las últimas, estoy que no me aguanto. He pasado una noche un poco perra. Me ha cogido un gripazo de esos de última hora. Pero bueno, no me lo quería perder. A ver si veo que lo que explico no tiene ningún sentido, pediré el comodín de la llamada o haremos algo. ¿Vale? Pero intentaré a ver si tiene un poco de coherencia lo que digo. Vale, yo trabajo en Pasión, obviamente, también formo parte de Tendencia, soy MVP de Microsoft y ahora soy comúnmente conocido como el tío de la caja del premio MVP, que muestra su mejor lado. El de cuando te hacen MVP te envían un premio a casa y la foto que sale es mi cogote. Lo estoy petando en las redes sociales. Bueno, entonces, como lo del evento de hoy era una red.net, pues bueno, yo el año pasado pues hice también una sesión de IoT, era con un truco de magia, que la programamos for Sessions, pero luego hubo un problema de agenda y nunca se pudo hacer. Algún día supongo que lo haré. Que hablaba, bueno, como con Galileo, hacer un truco de magia con 4 colores y hacías una predicción, etc, etc, etc. Si alguien quiere ver el vídeo, subiré, está aquí. Entonces, este año lo que hice en la .NET, pues sin un truco de magia tecnológico, pero dije, va, si ya vamos a crearnos una fama, y hice un truco de magia sin tecnología y me salió mal delante de 200 personas. Por lo tanto he decidido, hoy paso a hacerlo. Pero si luego hay un pequeño comité que queréis que os lo explique, yo no tengo ningún tipo de vergüenza. Entonces, un poco lo de hoy es, bueno, de todas esas mentiras que expliqué el año pasado de la apuesta de Microsoft por Intel, Galileo y todo esto, cómo ha ido derivando Arduino y cómo luego también se ha ido tirando más al lado de Raspberry. Luego os explicaré una idea que tuvimos para jugar con todas estas historias y os explicaré la implementación, tan fácil como eso. Muy bien, entonces, estrategia. Microsoft, esto es lo que yo hablé en la .NET el año pasado, que era una Intel Galileo, que lo petaba, pero en realidad la sensación que tenías era esta, era un ordenador que se tenía que conectar a Internet y lo que se conectaba era una piedra. Porque no había manera, o sea, al final con un cable sí que podías conseguir hacer algo, pero no había manera de conectarlo vía Wi-Fi, de forma inalámbrica, por 3G, era un desastre. Entonces, la cosa se ha dejado de la mano de Dios, como a Microsoft le gusta hacer de tanto en tanto, los que tenemos tanta prisa por probarlo todo, luego nos llevamos algún chasquito de estos. Y la cosa pues ha ido evolucionando en, oye, vamos a hacer esta diapo que todo el mundo tiene clarísima, que ha visto que podemos desarrollar con todo y da igual con que lo hagamos, que al final es un único compilable y todo va para ahí. Y al final de todo esto, como el último mono, tenemos ahí una plaquita, ¿vale? Que es la Raspberry. La Raspberry es un ordenador que en principio puede soportar Windows y puede soportar los desarrollos que hacemos con .NET, con la Universal Windows Platform que hemos ido también viendo hoy. Entonces la cosa pinta bien para los de IoT, o sea, al final dices, bueno, va, tenemos la Raspberry. ¿Vale? La Raspberry, para quien no lo sepa, en realidad es un ordenador pequeñito, pero es un ordenador con todo, con su mira, creo que lo veremos más adelante. ¿Vale? Le podemos poner un Windows 10. Bueno, y pues tiene sus puertos USB, sus HDMI, su tarjeta de sonido, su CPU. Es un ordenador al uso. Lo que no tiene es un disco duro, pero bueno, al final se le puede conectar a un disco duro y no. Pero al uso es un ordenador de $30, ¿vale? Que no tiene mayor historia. Entonces, ¿qué pinta Arduino? Que al final en IoT y Arduino es el que tiene más nombre en todo esto, ¿vale? Entonces, el enfoque que hace Microsoft con el tema de Arduino es Arduino le meto un shell Bluetooth para yo interactuar con Arduino de forma con Bluetooth y creo unas librerías para todo lo que es Universal Windows Platform puede interactuar con Arduino. Es decir, ese Arduino yo le meto un shell de Bluetooth que se llama y entonces yo puedo interoperar y puedo programar con .NET, pero lo único que puede hacer es recibir y enviar datos. La programación en Arduino pues se hace con C++, con su Linux, entonces es un poco. Han creado la plataforma para comunicarme con Arduino, pero no de momento para programar con Arduino. En cambio, con Raspberry yo puedo programar, comunicarme, bueno, puedo hacerlo todo con un único mini PC. ¿Se entiende esto? Es que estoy muy espesito, ¿eh? Si digo alguna chorrada me lo preguntáis.
Vale, entonces, pero el trasfondo un poco es que a Microsoft lo que le interesa sobre todo en el IoT es obtener datos para el cloud, para el Big Data, para el Machine Learning, y es un poco lo que hay detrás de toda estrategia de por qué meterle Windows a todos estos ordenadores. Muy bien. A modo de introducción, insisto, ahora la Intel Galileo se la sacan un poco de encima, la Raspberry ahora tiene un Windows 10 y el Arduino han puesto unos shells Bluetooth para nosotros poder interactuar con ellos de forma sencilla desde Universal Windows Platform. Vale, entonces, ¿qué idea tuvimos? Pues esta es la sala de innovación que tenemos ahí en Pasiona, sobre todo con la Xbox, esto es lo que más jugo le sacamos en los momentos de inspiración. Entonces tiene unas luces LEDs, ¿vale? Aquí arriba, y cuando nos lo instalaron nos dieron dos mandos a distancia. Hay una tira de LEDs en un lado y las diferentes. Y entonces tenemos un tótem que vía reconocimiento facial nos abre la puerta. Entonces decíamos, ostras, cosas chulas como si me da un negativo el reconocimiento facial, pues que las luces se pongan rojas un rato. Si viene un cliente y quiero ponerle, pues desde el tótem puedo cambiar el color, etc. Entonces dijimos, es un rollo ir con los mandos a distancia. Cogimos una Raspberry y ¿qué hicimos? Pusimos un receptor de radiofrecuencia y un emisor de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a leer todo lo que recibe el emisor de radiofrecuencia. Cogíamos los mandos y le dábamos a apagar y veíamos la lectura. ¿Vale? Le damos a poner azul y leíamos la lectura. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, si ese valor que recibo se lo paso al emisor, yo ya no necesito mando a distancia. ¿Vale? Es un pequeño, con una placa muy sencillita y con un receptor de radio de 2 euros y un emisor de radio de otros 2 euros, pues dijimos, porque además pedimos presupuesto para hacerlo y nos pidieron un router para controlar luces, un router, y sin software, el solo hardware nos costaba 1000 pavos. Para encender, no, pero luego si quieres hacer un concierto, digo, bueno, en la oficina de Pasiona hay mucho cachondeo a veces, pero no sé si tanto, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gracia un poco también de estos chismes, ¿no? Con una inversión que no llega ni a los $40, pues decimos, ya podemos controlar las luces. Entonces, la idea, pues nada, pues estas luces las podíamos controlar desde el tótem, le podíamos ir cambiando los colores y pudiendo apagar y encender. Entonces, luego fuimos más allá, es decir, bueno, si esto ya lo podemos hacer desde el tótem, ¿por qué no desde un móvil? ¿Por qué no desde un wearable? Bueno, y un poco es lo que explicaremos hoy es cómo lo hicimos para intentar hacerlo con la Microsoft Band. Muy bien. Ingredientes. Para que esto funcione, el ejemplo que hemos hecho hoy, no sé si se ve mucho, lo he puesto aquí en el suelo porque voy fatal de longitud de cables. Lo primero que necesitas es una luz, ¿vale? Ahora vamos a hacer la versión sencilla, el encender y apagar una luz, en vez de enviar o recibir una señal de radio, pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Pero si quisiéramos controlar domótica, el relé es algo que nos es muy útil. El relé es algo que deja pasar corriente, no deja pasar corriente. Entonces, igual que es una luz, podría ser un aire acondicionado, la caldera del gas, un montón de cosas, un ventilador, lo que fuera. Entonces, cogemos un relé y una bombilla y vamos a ver si le hacemos pasar o no la corriente para que se vea. ¿Qué más necesitamos? Pues una van, eso lo teníamos claro, va a molar un montón, y con la van voy a apagar y encender la luz. La van, para quien no lo conozca, es una pulsera con un montón de sensores, básicamente, y tiene la capacidad de mostrar información que incluso puede coger de internet. Muy bien, esta foto mola un montón, por si algún día os cae el suelo y la queréis volver a montar, os puede ser útil. Una Raspberry, aquí se ve más, ¿no? Que es un ordenador con su toma de red, sus USBs. Entonces, lo típico cuando te compras una Raspberry es que te venga ya con su USB de Wi-Fi, sus cables HDMI, su carcasita. Este es el pack así un poco más molón. Y entonces, para trabajar con ello, pues necesitábamos pues, básicamente el USB para conectarlo a la red, el Wi-Fi. En vez de la piedra antes que teníamos Galileo, pues utilizamos un chisme de estos. Vale. Volvemos al escenario principal. Esto es fantástico, yo cojo .NET, programo con todo, entonces yo cojo la Raspberry y voy a desarrollar algo que interactúe con la van. Primer problema. Cuando cogíamos la Raspberry con su Windows y hacíamos un deploy,
cuando quiere acceder a una comunicación vía Bluetooth con cualquier dispositivo, no sé si lo habéis hecho, siempre os pide el momento de emparejamiento, el aceptas que se comuniquen un chisme con el otro. ¿Vale? Pues bueno, pues la desagradable sorpresa es que, bueno, esto es una beta. Y una beta no quiere decir solo que... Uy, estoy dando patadas. No quiere decir solo que a veces funciona, a veces no funciona, sino que faltan cosas. Y una de las cosas que le falta a la Raspberry, el Windows 10 para IoT, es los diálogos. Que tiene un cierto punto de sentido, porque al final dice, bueno, eso es un chisme que tiene que estar ahí cogiendo sensores y no sé cuántos, que... Vale, ya, pero de alguna manera, si quiero interactuar con Bluetooth, pues es un problema que tenemos, ¿vale? Luego otro problema, que no le puedo pinchar cualquier USB, Wi-Fi ni cualquier... Todavía el tema de los drivers está un poco verde en cuanto a Windows 10. Entonces aquí hay un enlace donde dice, antes de... Realmente hay de todo, pero no podemos pillar todas las marcas. Entonces, pues nosotros el primer USB que pillamos para Wi-Fi no lo acertamos y tuvimos que ir a pillar uno específico que sí que tuviera drivers. Entonces ahí es muy dura la vida del early adopter, ¿vale? Vale, entonces, si yo no podía utilizar la Raspberry directamente con la van, pues pusimos un nuevo jugador en el cotarro. Entonces, lo que puedo hacer es, en vez de poner el software que gestiona la interacción con la van en la Raspberry, lo puedo poner en mi teléfono. Al final, una van sin un teléfono tampoco tiene mucho sentido. Y entonces, desde el teléfono, que se comunique con la Raspberry. Tiramos por esa alternativa. Y dice, bueno, todo es Universal Windows Platform. Bueno, ¿y si en vez de la Raspberry hubiera sido el ordenador ese que os he dicho que teníamos un tótem? Pues ese ordenador es un Windows 10 también, porque no lo ponemos en el tótem, ¿vale? Podemos hacerlo sin ningún problema. Sin ningún problema a medias, ¿vale? Este sería un poco el escenario. Yo puedo hacerlo con el móvil, yo puedo hacerlo con la van, ¿vale? Pero el gran problema es que la van no tiene capacidad de computación. En esa foto de un montón de chismes no en ningún lado hay ninguna van. O sea, la van no es algo a lo cual yo le pueda programar. Entonces no es como un Windows Phone aquí no corre Windows 10, sino que es algo como muy primario. Entonces, puedo escoger entre lo que os comentaba, el PC que llevo en el tótem o el Windows que llevo en el bolsillo. El Windows, el Android, con el Xamarin podríamos hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es emparejar el dispositivo en cuestión con la van. Eso que cuando lo intentábamos hacer con la Raspberry no conseguíamos hacerlo porque a la hora de mostrarnos ese mensaje de diálogo no podía, parecía que se quedaba trivial, pero básicamente no había manera. Entonces, para emparejar la van hay algo que no me gusta nada, que es tienes que utilizar una aplicación que se llama Microsoft Health, que bueno, es un tracking deportivo como el Fitbit, ¿vale? Pero que necesites este software para realmente emparejar los dispositivos tiene algún problemilla. El paso a paso es muy sencillo y al final seleccionas idioma, Windows Phone, Android o iOS y llega un punto que dice abre Microsoft Health y entonces en Microsoft Health hace un emparejado clásico de Bluetooth. El gran problema que Microsoft Health para Windows 10, pues tararí que te vi, no existe. O sea, que yo no lo entiendo, porque al final si Microsoft está promoviendo el uso de universals, de aplicaciones universales, una aplicación nueva como la de Health no sea universal, pues yo no lo entiendo. Total, se hace un truco, se empareja con el teléfono y luego se hace un emparejamiento. O sea, cuando he acabado toda la configuración, haces un emparejamiento manual con el PC y al final traga, ¿no? Es un workaround un poco cutre, pero digamos que necesitas un teléfono para poder emparejar con el PC, para engañarle, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos clara la historia, tenemos una Raspberry, tenemos que instalarle Windows 10 a la Raspberry. Los que habemos instalado ya alguna vez un Windows en IoT, mola un montón porque vas del rollo hacker y pantallita de comandos y ahora supongo la harán con Bash y que todavía molará más, pero no, se acabó. O sea, con Microsoft la vida del hacker dura poco y la verdad te tienes que bajar un programita que es el IoT, no me acuerdo cómo se llama, IoT Core Dashboard,
¿vale? Que cuando arrancas básicamente te sale un asistente y le dices, oye, pues quiero esto lo voy a conectar a una Raspberry, le pongas el IoT y este es el pen que, o perdón, la memoria que le voy a meter luego a la Raspberry. Se descarga las actualizaciones y aquí sí, sale un momento pantalla negra, no tenemos que tocar nada, pero sí que hay como un pequeño homenaje a una versión más hacker. Y cuando está lista, básicamente lo que tenemos que hacérsela se la ponemos a la Raspberry, encendemos la Raspberry y entonces este programita nos la detecta, nos pide permiso y tenemos aquí una máquina que por defecto se llama MinWin-PC. Lo de MinWin es importante porque es lo que decíamos, ¿es Windows 10? Sí, pero es Windows 10 todavía muy reducido y le llaman internamente MinWin, es el Windows a la mínima. Vale. Entonces, cuando arrancamos la Raspberry, le conectamos un monitor. Yo aquí traigo, no sé si lo veis, traigo una pantalla que en principio es táctil, se la enchufo a la Raspberry. Lo que pasa es que por tema de drivers el táctil no va, pero bueno. Tiene muy poca historia, básicamente puedo configurarle pues, el Bluetooth y la Wi-Fi. Me conecto a la Wi-Fi, le pongo el código y yo ya tendré una IP de esta Raspberry. ¿Vale? Y al final, pues esto es lo que yo vería en Windows 10 para Raspberry. Tengo una pantalla donde me dice la configuración básica y aquí en esto de aquí pues puedo acceder a esa configuración. ¿Vale? Pero no tengo un desktop, no tengo un inicio, no tengo unas ventanas. ¿Vale? Pese a que como puede arrancar aplicaciones Universal Windows Platform, podría arrancar cualquier tipo de aplicación siempre y cuando nos sacara un diálogo, una ventana de diálogo. Esto a su vez tiene un servidor web que podemos acceder también vía HTTP y puedo acceder también a configuración de la Raspberry desde el navegador. Muy bien, entonces si queremos empezar a trabajar desde Visual Studio para empezar a hacer esto, pues muy bien, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la página web de desarrollo de la VAN y le enchufamos el SDK. Una vez tenemos el SDK y queremos empezar a programar para la Raspberry, la primera vez que le demos a ejecutar le ponemos, en vez de device, le decimos remote debugging. No, lo que tenemos que hacer es, pero esto lo he explicado mal, a la máquina donde queramos hacer el deploy le metemos la misma Wi-Fi para que estén en la misma red, no necesita una conexión física de cable, y lo único que hacemos es, nos pide el nombre de la máquina, le ponemos MinWin-PC, y en ese momento le doy al F5 y se me ejecutará en la Raspberry, ¿vale? Y saldrá la aplicación en principio con el cuadrado con las dos flechitas, ¿vale? Pero es una aplicación .NET que para Raspberry, ¿eh? No tenemos que instalarle nada ni hacer nada, simplemente cuando decimos remote debugging le metemos MinWin-PC y esto ya se nos queda guardado y ya está. Sí que es verdad, a veces he tenido problemas con esto del tipo de autentificación. Ir con mucho cuidado porque muchas veces no le tenemos actualizado la última versión y a veces que nos salen arriba tantas actualizaciones nos da mucha pereza, yo me volví loco. Hasta que no le metí la última no salía la autentificación universal y no hubo manera. Muy bien. Esto en cuanto a visual, esto en cuanto a componentes, esto en cuanto al software que necesitamos y al final, pues bueno, aquí hay un pequeño de cómo conecto todo para que esto funcione. Cojo la Raspberry y viene un poco aquí el cachondeo de cómo conecto. Bueno, vuelvo atrás. La Raspberry, como Arduino, tiene un montón de estos pines, son los puertos digitales al cual yo le pongo básicamente ceros y unos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el relé, pues tengo que decirle a un puerto del relé, le asigno un puerto de la Raspberry y es el que le dice 0, 1, apaga y enciende. Entonces, aparte de eso, siempre está cómo alimenta la placa al dispositivo y en la historia de la Tierra, ¿vale? No del universo, sino la toma de tierra. Siempre que enchuféis corriente a un lado, pues tenéis que dar la salida, la toma de tierra. Entonces, esto que aparentemente puede ser muy complejo, porque dices, ostras, yo qué sé, ahora de esto yo... O sea, ¿cómo llego a esta conclusión? Que estos son los puertos de la Raspberry y cómo sé que de la corriente tengo que ir a coger el puerto de 5 voltios, cómo la tierra se la enchufo aquí y el de datos, el de 0 y 1, se lo enchufo a este, por ejemplo. San Bing o San Google.
¿vale? O sea, no tiene tampoco mucho... ¿Cómo conectar relé modelo tal y encontramos el diagrama, lo seguimos, y si utilizamos cables con colores, pues mucho mejor, ¿vale? Pero no tiene mayor misterio, no es que tengas que tener una ciencia infusa detrás que te vuelva loco. Entonces, si seguimos esa conexión, ya tenemos conectada la Raspberry al relé. Este es un relé de 2, le podríamos enchufar dos tomas, pues el relé al final hace lo mismo, o sea, corriente y toma de tierra. Pues lo metemos luego el enchufe que pase corriente y toma de tierra, entonces al final lo que tenemos, el relé actúa de dejo pasar la corriente o no dejo pasar la corriente por este lado de aquí. Bueno, eso se entiende. ¿Vale? No tiene mayor, no es electrónica avanzada ni mucho menos. Entonces, todo el código que vamos a ver es código.net desde Visual Studio. Vamos a crear dos aplicaciones Universal Windows Platform. Una correrá en la Raspberry y la otra correrá en un teléfono, ¿vale? El teléfono es el que está conectado a la WAN. Lo que os decía, es importante, la WAN como tal no puedo tener código, sería genial poder hacer un deploy de una Universal Windows Platform a la WAN. La WAN lo que hace es consumir servicios REST o se vincula a notificaciones del teléfono, pero no le puedo poner código. Entonces, el código de la Raspberry básicamente lo que tiene que hacer es, cuando alguien le pide dale a la luz o apaga la luz, pues le envía esa señal al puerto de control del relé, le pone un 0 o un 1, eso es lo que tiene que hacer. Pero entonces, aquí la historia está en cómo comunicar mi teléfono con la Raspberry. Esta es ¿vale? Esta es un poco la madre del cordero. ¿Lo podríamos hacer mediante comando desde Bluetooth? Sí, ¿vale? Lo que pasa que la gracia un poco de la pulsera molona es que pudiéramos realmente apagar y encender desde cualquier lado. Entonces optamos por la versión de decir, bueno, ¿por qué no se comunican a través de Internet? Entonces, Arduino, como que tiene un dongle Wi-Fi, se puede conectar a Internet, y el teléfono, obviamente, se puede conectar a Internet por muchas maneras, por Wi-Fi, por 3G, por lo que sea. Si se conectan por Internet, ¿qué quiere decir? Que si el teléfono le quiere decir cosas a ese ordenador que está ahí en la sala de innovación, ¿qué necesita este ordenador? Pues un servidor web, no tiene mayor historia. Entonces alguien podrá decir, bueno, pues como que esto es un Windows, yo le meto un IS y le hago un... Vale. Entonces a día de hoy todo esto, pese a que sí que se le puede meter un servidor web, todo el tema de peticiones locales desde una Universal Windows Platform y el sandbox de seguridad y todo esto es un poco follón. Y al final utilicé BDD, no sé aquí alguien conoce BDD, el Bing Drive Development, es decir, busqué en Bing cómo montar un servidor web en local y hice un copy-paste, ¿vale? Que al final es crear unos servicios REST que te permitan un get y un post, ¿vale? Pero es un código que tampoco no os voy a enseñar porque no es mío, es un copy-paste, vi que funcionaba y ya está, ¿vale? Es montar un servidor web, 2 llamadas y sin mayor historia. Entonces, este ordenador ya es capaz de que alguien le diga, hey, lo que sea, llamar un método y cuando alguien le dice ese método, pues si antes enviaba un 1, ahora envía un 0, y si antes enviaba un 0, ahora envía un 1, ¿vale? Lo que tiene que hacer la parte de Raspberry, sobre todo, es conectarse, esta librería de aquí, Windows Device, el GPIO. Esta es la librería que me permite acceder a los puertos. Al puerto 18 le meto un 1, ¿vale? Entonces, lo que hago es instanciar un controlador de estos de GPIO, ¿vale? Esto es lo que me permite gestionar estos puertos, y me defino un pin de estos y un booleano para decirme la luz está encendida o apagada, ¿vale? No tiene mayor historia. Y luego, este servidor que me copié de Internet, pues lo instancio. Tengo un servidor y ya está. Esto de saque es la jugada. Entonces, la página principal, pues lo que hago es un método de inicialización y lo único que hago es abrir el puerto 18 y le digo que es del tipo salida. O sea, al 18 yo le voy a escribir. Me da igual lo que haya en el 18, yo le hago un 0 o un 1, escribo. ¿Vale? Entonces, y de saque le hago un write a ese puerto con una constante que es low, o sea, le estoy metiendo un 0. De saque, cuando se ejecute por primera vez el programa, me aseguro que esté apagado el relé. Le digo la luz false y se hizo el servidor ese que está esperando una petición.
Vale, inicializar el servidor. Lo único que hace es, oye, ponte a escuchar por un puerto, en este caso el 8117, y en el caso de que recibas algo, ¿vale? Si hay un método y me pasa información, aquí lo normal sería, si el método es no sé qué, no, como solo voy a hacer un método, me da igual lo que me pasen. Si alguien le hace una petición res y le dice viva Linux, encenderá la luz, ¿vale? Da igual, entonces al final es un simple switch, si la luz está encendida hago una cosa y si no está encendido hago otra. Y lo único que tengo que hacer es otra vez el write, o sea, un low o un hide y ya está, no tiene mayor historia. Entonces básicamente si recibo una petición a mi servicio web, escribo un 0 o escribo un 1. Eso es lo que hace en la parte de Raspberry. ¿Hasta aquí se entiende? Vale, nos vamos al teléfono. El teléfono, ¿qué tiene que hacer? El teléfono sí que tiene que interactuar con la WAN. El teléfono sí que, ahí sí que es importante que yo tenga el SDK de la WAN instalado, porque es el que yo voy a utilizar para interactuar con la WAN. Entonces, por eso tengo esos using ahí importante, para sobre todo trabajar con las tiles, los cuadraditos de la WAN. Lo mismo, he cogido un cliente para actuar con un servicio REST, que este no está preparado para recibir, sino para enviar, insisto, BDD, el código os lo pasaré y veréis que no tiene mucha chicha. Hay una variable que aquí pone el in remain space. Una de las puñetas que tenemos cuando empezamos a hacer muchas pruebas con la WAN es que cada prueba nos genera una tile nueva y al final caben n tiles. Entonces siempre tenemos que ir pensando en si me caben más tiles, entonces siempre es importante obtener el número de tiles que me quedan pendientes para saber si voy a poder añadirle o no una tile. Entonces el WAN client, este es el que me permite interactuar con la WAN. Aquí esto se me ha colado, este código no debería estar aquí, es el Signal R, porque ahora lo que estamos haciendo es lo de la lucecita. Luego más adelante lo que intentamos hacer es acceder desde aquí a las luces de la oficina. Eso sí que lo hacemos con Signal R, que creo que Manu os ha explicado hoy, entonces no tiene mucho sentido volver a explicar lo mismo. Entonces el hub de conexión pasamos y el proxy pasamos completamente, pero sí que aparte del IBAN client, pues el IBAN info pues son las dos variables, las dos clases que vamos a utilizar para interactuar con la WAN. Entonces, cojo la URL la IP de la Raspberry, ¿vale? Los conecto, en este caso estarán conectados a la misma Wi-Fi, que es la de mi teléfono que está aquí compartiendo. Entonces lo que tengo que hacer es inicializar sobre todo el cliente, inicializar la WAN, el hub, como os he comentado, el tema de Signal R me lo salto. Inicializar el cliente, simplemente, oye, cojo, esta es la IP de la Raspberry, instancio esa clase que me he copiado de internet y ya está. Entonces lo de la WAN sí que tiene un poco ya más de chicha. Aquí lo que tenemos que hacer es como que el dispositivo puede estar asociado a más de una WAN, pues hago una llamada síncrona, ¿vale? Devuelve la primera o por default devuélveme una WAN, ¿vale? Entonces luego hago una conexión asíncrona pidiéndole que me devuelva la que he obtenido antes, y aquí es lo que decía, aquí obtengo la capacidad, si tengo sitio o no, para meterle otra tile. Si el remaining space es mayor que 0, haré una serie de cosas, y si no, pues no haré nada. Ya. Entonces, ¿qué cosas haré? Este es el código que iría dentro de si tengo espacio para meterme ahí dentro. Lo que tengo que hacer es, digamos, que crear la interfaz de usuario de la tile, que sería un poco al vuelo. Muy sencillo, al final tengo WAN tile y le paso identificador, le pongo un nombre, le pongo un icono, tiene dos tamaños de icono, le pongo dentro de esta WAN tile, le voy a crear botones, en este caso es para el on y el off, y le voy a crear un botón para esas luces tenían el cambiar el modo, que es cómo cambias el color, o que se hace pampayugas, o no sé cómo se dice en castellano, parpadeos, ¿vale? Entonces defino una tal, le defino una serie de botones, aquí tengo todos los botones, y al final creo un panel donde le voy añadiendo todos estos botones que yo he creado y le doy un tamaño.
Y lo que hago es, en el page layout le añado, toda la configuración de los botones. Lo he explicado muy mal, pero básicamente es ir creando componentes que componen un layout y al final ese layout se lo añado a la tile. No tiene mayor historia. Vale. Una vez ya hemos llegado a este punto, lo que hacemos es obtenemos todas las tiles y si hay si el sistema es capaz de coger alguna tile, lo que voy a hacer es buscar si existe la mía. ¿Vale? ¿Para qué? Para eliminarla. Porque cada vez que yo ejecute la aplicación, hago un cambio y ¡pam!, lo que tengo que hacer es elimino la anterior y poner la mía. ¿Qué es lo que hago aquí? Si existe, me la cepillo y una vez cepillada añado la tile. Le añado la página, añado la tile, añado toda la interfaz que hemos creado y lo que tengo que hacer ahora es atacharme a los eventos de estos botones que hemos creado. Vale. Entonces, ahora mismo simplemente lo que hago es cuando me sale la tile, cuando entro en ella enciendo y cuando salgo apaga. Y luego tengo los controles para intentar vía Signal R controladas de la oficina. Entonces, para encender esta bombilla, lo que tengo que hacer es entrar o salir de la tile. Y entonces me ha tachado dos eventos y lo único que hace es eso. Si el evento ¿dónde era? Tile close, pues le envío una petición al servidor web donde le pongo switch lamp y luego al revés, en el open le vuelvo a llamar. Insisto, como que al final da igual lo que le ponga switch lamp como si le ponga fulanito, se recibe una petición, hace el switch y ya está. No, os lo voy a enseñar funcionando. Lo primero que vamos a hacer es deployar la aplicación en el relé, en la Raspberry. Lo único que tengo aquí es, lo que os fijáis, el remote machine, es el código que os he enseñado. Aquí no sé si lo veréis mucho, pero si todo funcionara bien en la pantallita de la Raspberry, que insisto no necesita la pantalla, pero nos va bien, pues saldrá el código, saldrá la Universal Windows Platform. La tengo aquí ejecutándose, ya en principio tengo un servidor web aquí funcionando y tengo enchufado a un relé con una bombilla. Entonces ahora me voy al lado de Windows Phone, voy a quitar los puntos de control En el código le he puesto la IP. Y aquí en principio lo que debería hacer es que cuando se ejecutara esto en el teléfono que tengo aquí, que si no tengo encendido a lo mejor me hace la puñeta. Aquí veis, aquí se está arrancando el teléfono y lo ideal sería que esto empezara a sincronizar con mi WAN y me añadiera la tile. Si todo va bien. Aquí me debería pedir permiso, que es lo que no me sale en Raspberry, pero no veo que me lo esté pidiendo. Aquí, bueno, me lo ha actualizado y ahora me sale la ventanita pidiéndome permiso, ¿vale? Que es lo que me fastidiaba en la Raspberry que no podía. Entonces, ahora en principio me está actualizando la WAN para meterme la tile. Entonces, yo ahora tengo una tile nueva que es de tendencias y yo le pico. Tarda un poquito porque va por la wifi del teléfono, ¿vale? Entonces, si ahora salgo de la tile, me apaga, ¿vale? No tiene mayor misterio, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Lo ideal, como que necesito tener la aplicación arrancada en el teléfono y yo puedo separarme o no separarme del teléfono, una implementación correcta de esto sería una tarea en segundo plano que fuera viendo a ver si está sincronizada con la tile y ver si la tile existe, si está sincronizada con la WAN y si está la WAN ir mirando si existe. Que no existiera, pues la crearía. Pero esto lo ideal sería que fuera una Raspberry que estuviera en casa y que la Raspberry a la que detectara que entramos en casa se atachara a los eventos de la WAN. Entonces, lo que queríamos hacer, y yo creía que no podíamos por temas de VPN, pero Adri me ha hecho... aquí a la derecha tenemos la sala de innovación, el tótem, se ve el tótem ese que os decía. Ahora se ha encendido, ¿vale? Hay un poco de delay, lo apagaré. ¿Veis? ¿Vale? Ahora es cuando alguien saldrá corriendo diciendo qué pasa. Entonces, antes de que pase esto voy a cerrarlo. ¿Vale? Pero básicamente es un poco lo que os quería explicar. Esa slide que se me ha colado antes era... Bueno,
es un poco el agradecimiento a Adri, que es el que me ha estado ayudando con todo esto, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, yo tengo ahí a la gente que curra y yo luego salgo aquí y mando y hago ver que sé mucho. Pero bueno, básicamente este era el escenario que os quería contar, ¿vale? Universal Windows Platform en Raspberry 2, bueno, incluso en 3, apunta maneras y maneras muy hardcore, porque es que poder programar con .NET, con Visual Studio, temas de IoT, la verdad es que para mí es la bomba, pero todavía quedan esas puntitas de... ¿vale? Entonces, no he tenido tiempo, pero la van, lo que os decía, al final tú le puedes hacer, de hecho hay una página web de la van que tú puedes hacer esas tiles que hemos hecho creado por código de una forma muy gráfica, y lo que hacen es consumir una llamada de un servicio web que devuelve una información y esa información la plasma en pantalla. Entonces, claro, si yo accedo a esa información, muestra pantalla, pero no tengo la opción de generar un comando, porque yo consumo. Entonces, el truco aquí sería un poco que cuando un servicio web reciba una petición de consulta, él bajo mano hiciera la petición. No sé si me estoy explicando. Incluso puedes hacer que una petición de un servicio web responda a una cosa, pero luego se está ejecutando por backend otra cosa, ¿vale? No sé si me estoy explicando fatal, ¿vale? Pero creo que podríamos llegar a poder interactuar con diferentes dispositivos, incluso sin ir penalizando con una Universal Windows Platform haciendo de cliente, pero haciendo cosas que no, para los que no están preparados y a lo mejor no es el mejor sistema. Pero bueno, es una cosa de las que quiero probar y a ver cómo salen. Dicho esto, son casi las 2. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿No? Pues nada, pues muchas gracias. ¿Todo ha quedado clarinete? ¿Solo soy yo el que no lo ha entendido?